Si le pregunto a se llaman, me dicen su nombre. Si les digo cuántos años tienen, me dicen qué edad. Vamos a leer, hermanos, Hebreos 11, 17 al 25. Vamos a leer. Y el tema, hermanos, del mensaje es: acordaos de vuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores. Y, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer estos versículos. Vamos a leer estos versículos. Deme un segundo. Espero no tardar, hermanos. Está bien chiquita mi bosquejo, pero eso no quiere decir que vaya a durar 5 minutos, ¿verdad? Pero vamos a leer este pasaje de forma alternada. Vamos a leerlo de forma alternada. Dice, versículo 17, lo leo yo y ustedes el 18 y así sucesivamente. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad, ustedes el 18, orad por vosotros, pues confiamos, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. 20. Y el Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, Padre amado, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Padre, te ruego, Señor, que este mensaje, Señor, tu palabra no caiga en tierra, Señor, ajena, Señor, sino que caiga en un corazón blando, Señor, que pueda, Señor, ser de bendición para cada uno de nosotros, Padre. Te ruego, Padre, que me uses, Señor, que dirijas mis palabras, Señor. Te ruego que tú seas con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Y todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Y como les digo, este mensaje se llama Acordaos de vuestros pastores. Y, hermanos, realmente una pregunta que quiero hacerles es: para usted, ¿qué es un pastor? Y pueden responderme, digo, no es escuela dominical precisamente, pero pueden responderme, díganlo, nada más una palabra, 2 palabras, 3 palabras. ¿Qué es un pastor para usted, hermanos? ¿Alguien, hermanos? ¿Allá el hermano Hugo? Pastorea una iglesia. Aquí el hermano Bulmaro es un guía. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? Sí, hermana Juli. Un líder espiritual, muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermano Juan. Alguien que vela por nosotros, hermana ya Johannesburgo. Amén. Alguien que da enseñanzas espirituales a cada uno de nosotros. Y alguien más, hermanos, alguien más que no se quede con la intención de decir que es un pastor. Sí, hermana, que cuida sus ovejas, bien. Sí, alguien más, uno más. Ahí, hermano Sammy. Alguien que guía, alguien que es un guía, ¿verdad? Que guía al rebaño o a las ovejas. Mira, hermanos, esta carta de los Hebreos fue escrita para la iglesia de origen judío, ¿verdad? Y tal vez fueron dispersos, cuando los romanos empezaron a sitiar la ciudad. Y pues el mismo Señor Jesús lo dijo allá en Lucas, profetizó que iban a ser dispersos, ¿verdad? Y, hermanos, cada uno de ustedes y cada uno de nosotros creo que tenemos un concepto general y sabemos que es un pastor. Y, hermanos, pastorear del griego poimaio, pues si no lo entendieron, no hablo griego, hermanos, pero es poimaiano, que significa atender, mantener, cuidar. Y de hecho cada uno de ustedes en alguna ocasión lo mencionó: cuidar, gobernar, mandar, guardar. Y luego apacentar, hermanos, también del griego que es bosco, significa alimentar y nutrir. Realmente, hermanos, el cargo de un pastor es precisamente eso: liderar a una iglesia, pero no solamente liderarla, sino también pues alimentarla y nutrirla espiritualmente. Ahora, antes de entrar, hermanos, al tema propio de los pastores, al tema propio de un pastor
terrenal, por así decirlo, hermanos. Sabemos que tenemos al gran pastor de pastores, y ahí mismo lo dice el versículo 20, hermanos, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nuestro gran pastor, por la sangre del pacto eterno. Mira, hermanos, mi intención no es glorificar ni al pastor, no, mi intención no es exaltar al pastor ni ponerlo en lo más alto. Mi intención primero, hermanos, es dejar en claro que tenemos a nuestro pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Mi intención es que lo sepamos, hermanos, que Dios tiene todo el poder. Luego también tenemos nuestro gran pastor que dio su vida por nosotros. Vaya ahí a Juan 10:11, hermanos. Quiero dejar bien en claro eso, hermanos. No estoy tratando de glorificar a un hombre. Dios sabe que Él merece toda la honra, la gloria y el poder. Dice Juan 10:11, dice, bueno, el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y luego dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesús dio su vida en esa cruz para salvarnos, dio su vida para rescatarnos a nosotros. Y luego dice allá en Apocalipsis 7:17, hermanos. Nada más quiero dar esto como introducción, hermanos. Sabemos que tenemos a un Dios, tenemos a un solo pastor de pastores. Apocalipsis 7:17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que esperar por nuestro buen pastor. Dice allá la Biblia, y creo que todos lo sabemos, en Salmos 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Jehová me va a tomar a buenos pastos, hermanos. No quiero quitar la autoridad de Dios, no quiero exaltar a un hombre, hermanos, pero creo que es necesario, hermanos, que tengamos en claro que es un pastor. Tenemos que vamos a ir a regresar ahí, hermanos, a Hebreos. Regrese ahí a Hebreos bien rápido. Tenemos que acordarnos de vuestros pastores. Y, hermanos, la Biblia dice, hermanos, que el Señor Jesús es nuestro pastor de pastores, pero también, hermanos, el Señor dejó a alguien a cargo, ¿sí? Dice allá en Juan, perdón por regresarlos ahí a Hebreos, pero vayan a Juan 21:15, hermanos. Juan 21:15 es para que estén despiertos. Juan 21:15, ¿sí se acuerdan de esta historia? Cuando el Señor Jesús le está preguntando a Pedro, le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿realmente me amas? Dice ahí Juan 21:15, 16 y 17, nada más la parte donde dice: le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a preguntar, le dice: pastorea mis ovejas. Y luego le vuelve a decir: Señor, tú lo sabes, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Mira, hermanos, Dios es el pastor de pastores, pero entre tanto que Él regresa, Él dejó y Él constituyó, y eso lo dice, hermanos, que Él delegó temporalmente, hermanos, a hombres fieles. ¿Sí? Dice allá en 2 de Timoteo 2:2. Vaya ahí bien rápido, voy a tratar muy rápido porque tengo muchos versículos. 2 de Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra de Dios nos dice que también si tenemos que, aquí Pablo le está encargando a Timoteo que no solamente sea él, sino que eso lo encargue a otros, a hombres fieles, a hombres que sean prudentes, hermanos, a hombres que sean fieles a la palabra de Dios, que se encarguen, pues tal vez de una iglesia, se encarguen de enseñar. Y luego en Efesios 4:11, hermanos, Efesios 4:11, vaya ahí a Efesios 4:11, para ahorita entrar al mensaje. 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién, hermanos? Dios constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, hermanos, Dios, es cierto, Dios, el Señor Jesús es nuestro pastor de pastores. Él nos va a llevar a buenos pastos, Él nos quiere llevar a buenos pastos, nos va a dar vida eterna cuando estemos en el cielo. Pero entre tanto que Él regresa, hermanos, Él constituyó un líder espiritual que debemos de tener como iglesia, y eso lo podemos ver en cada iglesia que se fundó. Desde la iglesia primitiva hubo pastores en cada iglesia, hermanos. Y luego ahora sí, regresando, hermanos, a Hebreos, ahora sí regresa ahí a Hebreos, y leyendo el versículo 7, hermanos, dice:
Y por eso así se llama el mensaje, hermanos. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mira, hermanos, Dios quiere que nosotros nos acordemos de nuestros pastores. Ahora, ¿cómo podemos, hermanos, acordarnos de ellos? ¿Cómo podemos? Díganme, hermanos, ustedes. Ahora sí quiero que me respondan. Sí, hermano, ¿cómo nos podemos acordar, hermana, mamá de Benji? Carmen. Orando por ellos. Sí, hermana, iba a decir lo mismo. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Cómo podemos acordarnos de nuestros pastores? Sí, hermano. Respetándole. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más? ¿Cómo nos podemos acordar de nuestros pastores? Bien, ver por sus necesidades y tratar de ayudarle. Mira, hermanos, es cierto, miren, aquí yo tengo un subpunto y puse la parte de orando, hermanos. Ahora, acordar esta palabra del griego, y me pareció bien interesante, hermanos, porque los 3 puntos son bien sencillos de este mensaje. Y acordarse, hermanos, es pensar, recordar y mencionar. Eso significa en el hebreo, eso significa bien sencillo: pensar, recordar y mencionar. Entonces nosotros podemos acordarnos de nuestros pastores. Y miren, vayan ahí al versículo 18. Pablo lo está pidiendo, lo está solicitando. Dice: orad por nosotros. Pablo, yo creo que estaba considerando ahí como pues un pastor, un líder. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo tiempo. Mira, hermanos, una de las cosas que tenemos que de forma de acordar de nuestros pastores, no es solamente hablándole por teléfono: ay, me acordé del pastor, ¿verdad? Ay, pastor, ¿cómo está? No, o en su cumpleaños: no, ay, pastor, feliz cumpleaños, y el otro año, todo el año no lo vuelvo a ver, pero en su cumpleaños le vuelvo a hablar, ¿no? No, hermanos, acordarnos de nuestros pastores es orar por ellos. Dice ahí: orad por nosotros. Pablo lo está pidiendo, Dios lo está pidiendo, hermanos, debemos de orar por nuestros pastores. Hermanos, muchas de las veces, y yo lo he mencionado, lo he comentado anteriormente, muchas veces, hermanos, nosotros tenemos, no eximo, hermanos, la culpa que tiene un pastor al caer en pecado. No lo hago, hermanos. Pero, hermanos, nosotros tenemos responsabilidad, por así decirlo, porque nosotros dejamos de orar por nuestro pastor. Por ejemplo, pensando en mi amigo Eric, el pastor Eric de aquí de la Iglesia Bautista Libertad, hermanos. La verdad, miren, hermanos, si preguntáramos, no sé si se acuerdan que, bueno, él tuvo que dejar Puebla porque los asaltaron. La verdad fue una vivencia muy, muy traumática, hermanos, para ellos, para sus hijos. Yo los fui a ver después de que los habían asaltado. Eric, hermanos, el pastor Eric salió con una cara, hermanos, yo nunca lo había visto así, demacrada, así literal deteriorada. Pero aquí, hermanos, lo que yo pregunto es: si nosotros preguntáramos a su iglesia, y yo creo que también aquí, hermanos, nos espantaríamos, nos iríamos para atrás, hermanos. ¿Cuántos realmente oran por su pastor? ¿Cuántos realmente? A ver, levanten la mano. No se crean. ¿Cuántos, hermanos, realmente oran por su pastor? ¿Cuántos realmente se acuerdan, piensan, lo mencionan en sus oraciones a su pastor? ¿Cuántos, hermanos? Hay pruebas que van a venir. Y sería bueno, hermanos, que nosotros como iglesia estuviéramos orando por nuestro pastor. Situaciones que van a pasar, que nosotros estaría bien, hermanos, que nosotros estuviéramos orando por nuestro pastor. Y, hermanos, esto no solamente es exclusivo de la Iglesia Cristiana Bautista, esto sucede en todas las iglesias. Por eso les decía, nos sorprenderíamos cuántos realmente se encontraban orando por el pastor Eric en el momento de que los asaltaron. Realmente yo creo que nos espantaríamos, hermanos, realmente cuántos realmente estaban orando e intercediendo por su pastor. Entonces, hermanos, tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que orar por nuestro pastor. Dice allá en Santiago 5:16, hermanos, vaya ahí a Santiago 5:16. Dice Santiago 5:16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y esto lo voy a tomar, hermanos, de acuerdo al mensaje que estoy hablando. Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, hermanos, puede mucho. Hermanos, la oración de cada uno de nosotros, es cierto que debemos de orar. Cada uno, yo debo de orar por aquí mis hermanos, por aquellos hermanos. Los hermanos tienen que orar por estos. Es cierto, hermanos, pero el mensaje va enfocado
a el pastor, acordados de nuestros pastores. Tenemos que orar, hermanos, por nuestros pastores. Hermanos, ¿cuántos de aquí realmente estuvieron orando por el pastor, nuestro pastor, cuando se encuentra, ahorita que está afuera, porque pudiera solucionar su problema de sus papeles, hermanos? ¿Cuántos realmente oraron específicamente porque Dios lo bendiciera? ¿Cuántos realmente, hermanos, dedicaron un tiempo para orar por su pastor? Entonces, hermanos, dice aquí, hermanos, que tenemos que orar unos por otros, tenemos que orar por nuestro pastor. Y dice, hermanos, que no solamente eso, la oración eficaz del justo, hermanos, la oración de cada uno de nosotros, hermanos, puede mucho. La oración que nosotros hagamos por nuestro pastor, por cada uno de los hermanos, hermanos, puede mucho. Luego dice ahí en Efesios 6:18, vayan ahí a Efesios 6:18, hermanos. Efesios 6:18 dice, miren, aquí también Pablo está mencionándolo, está hablándole a la iglesia de Éfeso, y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, es cierto que todos somos santos, pero luego miren, hermanos, Pablo pide y dice: y por mí. Pablo en este aspecto es cierto que era un misionero, pero también la hacía como de pastor en iglesias que iba, los exhortaba, los regañaba, les daba ese alimento espiritual para que las iglesias pudieran crecer. Y aquí Pablo, hermanos, está pidiendo por él, está diciendo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Hermanos, no solamente hay que orar por sus necesidades, por cuidado, por protección de nuestro pastor, sino también tenemos que orar, hermanos, para que Dios le dé sabiduría a nuestro pastor y nos pueda guiar como iglesia, y también para que le dé sabiduría a nuestro pastor para que pueda, cuando se pare en este púlpito a predicar, él utilice, y es por eso que venía esta introducción, hermanos, que pueda alimentar y nutrirnos espiritualmente. Otra vez, hermanos, sabemos que tenemos al pastor de pastores, no estoy quitando el poder de Dios, pero Dios dejó un orden dentro de la iglesia, Dios dejó un orden dentro de la familia, Dios dejó un orden dentro de la iglesia. Y luego, hermanos, aquí hay una segunda parte, que no solamente es orar, dice el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y luego dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También una forma, hermanos, de acordar nuestro pastor es velando por él, velando, tal vez tomar no solamente 5 minutos para orar por él, sino también tal vez tomar una velada de oración, tal vez tomar una noche entera y decir: Señor, llena de tu poder a nuestro pastor, llénalo de tu Espíritu Santo para que pueda predicar tu palabra en la iglesia. Una cosa más, hermanos, también porque podemos acordarnos de nuestro pastor es ayunando por él. Miren, hermanos, ¿se acuerdan ahí en la historia? Vamos a ir a Esther 4:16. Es cierto que es una mujer, pero un pastor, hermanos, es un líder. Y de hecho la palabra en hebreo que se encuentra ahí, en griego, hermanos, que se encuentra ahí en el libro de Hebreos, que dice: obedeced a vuestros pastores, denota orad por vuestros líderes, por así decirlo. Y ahí, hermanos, en el libro de Esther 4:16, ¿se acuerdan de esta historia en donde Esther tenía que, déjenme ir aquí, donde la reina Esther tenía que presentarse delante del rey por una situación que estaba pasando? Y dice ahí en Esther 4:16, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Mira, hermanos, aquí había una situación bien importante que tenía que pasar, que la reina Esther, como líder del pueblo judío, tenía que ir delante y presentarse delante del rey. Y, hermanos, ¿cuánto más, hermanos, en nuestro pastor nosotros tenemos que orar, tenemos que velar, pero también tenemos que ayunar por nuestro pastor? Otra vez, hermanos, nos sorprenderíamos cuántos de nosotros realmente hemos ayunado aún así por nuestro pastor. ¿Cuántos hemos dedicado un tiempo para ayunar por nuestro pastor? Y miren, hermanos, el ayuno, hermanos, no es un tema de ayuno esta predicación, pero, hermanos, el ayuno, hermanos, puede mucho. Yo he visto, este año no he ayunado realmente. Se puede ver en mi panza, ¿verdad? Pero, hermanos, el ayuno es, hermanos, dice la Biblia que cuando regresó el Señor Jesús, le dijeron: ¿por qué no pudimos hacer eso? Y les dijo: pues es que
con oración y ayuno sale esto, con oración y ayuno vas a poder hacer muchas cosas, hermanos. Yo he visto la mano de Dios cuando he ayunado, he visto la respuesta de parte de Dios en cada una de las veces que he podido ayunar, hermanos. Y hermanos, ¿cuánto más pudiéramos nosotros ayunar por nuestro pastor? Que Dios le llene de dirección, de sabiduría, de poder, de su Espíritu Santo, hermanos, para que nos pueda guiar como iglesia, ¿sí? A través de su palabra. Entonces, hermanos, nos acordamos de nuestros pastores cuando oramos, cuando velamos, cuando ayunamos. Y hermanos, no se trata solamente de ayunar por ayunar. Allá en el libro de Samuel, no vaya allá. Dice ahí que ayunaron cuando ya estaban muertos Saúl y Jonatán. Creo que ya era un poquito tarde, ¿verdad? Cuando ya habían ayunado. Bueno, vamos a ir ahí, hermanos, a 1 de Samuel para que lo vean. El último capítulo y luego el primer capítulo también ahí lo menciona. Dice ahí 1 Samuel 31:13. Ahora hay varias formas de ayunar, hermanos, pero en este contexto yo quería tomarlo, hermanos, porque dice aquí: tomando sus huesos de Saúl y sus hijos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Es cierto que fue por aflicción de su alma, tal vez en otro contexto, hermanos, pero ¿qué más hubiera sido mejor que el pueblo de Israel hubiera ayunado por su rey, por su líder, antes de que fuera a la batalla y tomara una mala decisión? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces debemos de orar, debemos de velar, debemos de ayunar por nuestro pastor. Ahora, hermanos, no solamente hay que acordarnos de nuestros pastores en la forma espiritual, también hay que acordarnos de nuestro pastor en temas materiales. ¿Cómo es esto, hermanos? Tal vez invitándolos a cenar, tal vez invitándolos a comer, tal vez, hermanos, invitarle unos tacos, ¿verdad? Unas carnitas, no sé, hermanos. Nosotros hemos que acordarnos por nuestros pastores. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí el versículo, hermanos? La siguiente parte dice, el versículo 7 de Hebreos 13 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿Cada cuánto habla la palabra de Dios un pastor? Cada que predica, hermanos. Ahora, hermanos, es cierto que nuestro pastor ahorita no está, pero, hermanos, mire, ¿cómo le explico esto? Yo considero, hermanos, a un pastor de un nivel muy alto de conocimiento. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando los profetas, los siervos de Dios, en este caso un pastor es siervo de Dios, se encontraban delante de los reyes? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Eliseo, que van a buscar a Eliseo a la corte real, pero pues Eliseo estaba descansando, ¿verdad? Bueno, no sé si estaba descansando, ¿verdad? Pero los profetas, hermanos, los siervos de Dios se encontraban delante de los reyes, hermanos. Ahora, hermanos, muchas veces denigramos el valor que tiene un pastor dentro de nosotros. Y eso no lo digo por nuestro pastor, eso lo he visto, hermanos, en todas las iglesias que he estado. Son como 5 nada más. No son muchas, hermanos, pero eso se ve, hermanos, muchas veces. Y también, no sé, muchas veces dicen: ¿qué vas a estudiar? Ay, pues que voy a estudiar para pastor. Así como si fuera algo menos, hermanos, como si fuera la última opción. Así como que pues, no pasé el examen de la UAP, no pasé el examen de la UNAM, no pude entrar al TEC de Monterrey. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a ser pastor. Hermanos, muchas veces denigramos el valor que tiene un pastor. Hermanos, yo les comentaba a los del instituto de nuestra iglesia, hermanos. Yo considero, hermanos, que un pastor, para hacer una predicación, cualquier hermano que hace una predicación, que ha venido a predicar, cualquier pastor, hermanos, yo le considero, hermanos, que su nivel que tiene, hermanos, es un nivel de doctorado. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Yo lo platicaba con el pastor Eric, que es mi amigo. Yo actualmente me encuentro estudiando un doctorado, hermanos, pero para hacer, por ejemplo, un artículo científico, hacer que el estudio, la investigación, del crecimiento de la lechuga, un ejemplo, hermanos, tengo que investigar 10, 15, 20 artículos para poder escribir un artículo, hermanos. Pero, hermanos, ¿cuánto más un pastor que se prepara, investiga, busca información tal vez histórica, información geográfica, etcétera, etcétera, hermanos, se prepara para poder nutrir a la iglesia? Entonces, hermanos, el nivel de un pastor, hermanos, es igual de alto que alguien que investiga en el mundo secular. La cosa, hermanos, es que muchas veces los pastores no se creen eso
Y no es que se crean más o que ay, soy un investigador, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos, pero se trata, hermanos, de reconocer que un pastor es un trabajo, el ser pastor, hermanos, es un trabajo digno, es un trabajo que tiene gran estima delante de Dios. Porque mira, hermanos, todo, y eso Pablo lo dice en la Biblia, que cuántas cosas para mí eran ganancia. Era, ¿qué? Fariseo de fariseos, ¿verdad? Él era una persona pero súper preparada, hermanos, pero todo eso lo consideraba como, ¿qué, hermanos? Como pérdida, ¿verdad? Como algo que no tenía valor. Lo único que tenía valor era el servicio que él tenía delante de Dios. Hermanos, un pastor, hermanos, el trabajo de un pastor no es algo menos, no es algo simple, no es algo, pues es el pastor, va a estudiar para pastor, pues no tiene nada. No, hermanos, es lo mejor que alguien pueda hacer dentro de este mundo. Nada se compara, hermanos, ni doctorados, ni posgrados, ni posestancias doctorales. Nada, hermanos, nada se compara con servir a nuestro Dios. Entonces, hermanos, tenemos que acordarnos con nuestro pastor, orando por él, velando por él, ayunando por él, y también, hermanos, invitándolo, no sé, a su cumpleaños, invítelo a comer, hermanos. Hay que acordarnos de nuestros pastores. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, hermanos, dice ahí, acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego, hermanos, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Miren, hermanos, una cosa antes de pasar al siguiente punto, hermanos, no es, miren, hermanos, de los hermanos que yo respeto, por ejemplo, Bulmaro, siempre dice, le voy a preguntar a mi pastor. Yo la otra vez le dije algo y ya me había dicho el pastor a mí que le dijera, pero me dijo, le voy a preguntar a mi pastor. Y, hermanos, se denota. Y otra vez, hermanos, no estoy exaltando un hombre, no estoy exaltando ni santificando ni glorificando, no, hermanos. Por eso empecé con la introducción de nuestro pastor de pastores, que es el Señor Jesús. Pero, hermanos, debe de haber un respeto. No es el pastor, debería de ser nuestro pastor o mi pastor. Nos dijo que hiciéramos eso. De hecho, aquí hay hermanos que vienen, por ejemplo, de otra iglesia, el hermano Santiago, la hermana Ale. Y, hermanos, debe de haber un respeto, que tienen su propio pastor. Debe de haber un respeto también. Por ejemplo, Santiago, yo le he dicho cosas y siempre también me dice, es que le voy a preguntar a mi pastor. Y, hermanos, yo respeto mucho eso, porque saben que tienen a alguien como guía y líder espiritual, que tiene tal vez más conocimiento, más sabiduría espiritualmente hablando, que lo que ellos pueden tener, y que confían en que Dios puede darles dirección a estos santos hombres, a hombres de Dios, para que los guíen en lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Si no se me duerman, porque si no me voy a alargar hasta las 12 de la noche y espero no se caiga ninguno por la ventana, ¿verdad? Entonces, hermanos, no solo es el pastor, debería de ser mi pastor, nuestro pastor dijo esto, mi pastor me pidió que hiciéramos esto. Y, hermanos, tenemos que acordar nuestros pastores no solamente cuando tengamos pruebas o aflicciones. Hay que acordarnos de ellos, hermanos, pastor, ¿cuándo puede ir a comer a nuestra casa? Hermanos, es de agradecimiento por la labor que hace el pastor. Dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. El obrero debemos no de exaltar al pastor, pero sí reconocer, y de hecho eso está más adelante, pero sí reconocer, hermanos, lo que el pastor, nuestro pastor, y en este caso el pastor de cada iglesia hace por cada oveja dentro de su ministerio, hermanos. Luego la segunda cosa, hermanos, dice el versículo 7, no, dice versículo 17, perdón, dice: obedeced a vuestros pastores. La segunda cosa, hermanos, la primera es acuérdate de tu pastor. La segunda cosa, hermanos, es obedece a tu pastor. Hermanos, si bien es cierto que aquí la palabra no usual para obedecer es, en griego es ipakau, aquí en cambio, hermanos, tenemos que la palabra que se utiliza es la palabra que significa convencer. Y una traducción un poquito más literal sería dejarse convencer. En esta parte que dice obedeced a vuestros pastores, esta palabra de obedecer más bien se pudiera tomar como dejarse convencer. No en el sentido, hermanos, no quiero hablar este tema como viendo al pastor como un autoritario, como que me tienen que servir, tienes que hacerlo tal cual como yo dije. Ahora, de nuestra parte tendría que ser así, porque esperamos y confiamos en el Señor, que Dios le da dirección al pastor. Pero, hermanos, aquí la palabra es para convencer. Y dice el versículo 7, dice: considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta. Tenemos que ver, y esto no solamente es para nuestro pastor. Si usted se va a otra ciudad y tiene que tener a otro pastor como líder a cargo de usted, como oveja, usted tiene que ver la conducta de ese pastor, tiene que ver el testimonio de ese pastor, tiene que ver cómo se conduce ese pastor. Hermanos, por lo regular, hermanos, yo he conocido pastores, muy pocos he conocido pastores que son soberbios. La verdad, gracias a Dios, los pastores en los cuales puedo pensar, siempre han sido humildes, hermanos, siempre han sido nobles de corazón, siempre han sido mansos en el aspecto de que tal vez se quedan callados, hermanos. Hermanos, cuando el pastor se fue, no voy a decir toda una historia, ¿verdad? Pero hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no nos damos cuenta dentro del ministerio del pastor. Podemos ver, podemos criticar al pastor y decir, el pastor es malo porque hizo esto o aquello, pero no vemos tal vez la otra cara de la moneda, que por qué el pastor tuvo que hacer eso. En este tiempo, hermanos, que me tocó estar, se podría decir, a cargo, hermanos, de ciertos aspectos de la iglesia, pude notar, hermanos, por qué el pastor tomó tales decisiones. Y junto con el hermano Juan, ¿no? Para que no diga, el hermano Melec ya se está queriendo llevar la gloria, ¿verdad? El hermano Juan y yo estábamos platicando y pudimos ver, es que el pastor lo hizo por eso. Y híjoles, y no, hombre. Y hermanos, el pastor muchas veces se va a quedar callado porque no va a querer hacer quedar mal tal vez a cierto hermano, no va a hablar mal de él. Y yo lo pude notar, dije, wow, no eran así las cosas. Yo como miembro común y corriente lo vi de otra forma, pero ahora que estoy de este lado digo, no, pues está pesada la situación, no era así como me la pintaban. Y hermanos, por lo regular, hermanos, los pastores que yo he conocido siempre han sido humildes, siempre han sabido ser prudentes en no decir las cosas. Y tal vez uno le tira con todo el pastor, es que el pastor esto, el pastor aquello, esto y aquel, el otro. Pero no conocemos, hermanos, nunca la otra parte de la verdad, nunca conocemos la otra parte de la historia. Hermanos, tenemos nosotros que obedecer a nuestros pastores, no por autoritarismo de parte del pastor, pero tenemos, hermanos, que dejarnos convencer, por así decirlo, por su testimonio. El pastor tiene una buena familia, el pastor ora, pues sí ora. Entonces tenemos nosotros que obedecer de acuerdo a lo que él está haciendo y de acuerdo a lo que dice su palabra. Obviamente, hermanos, me acuerdo mucho de un ejemplo que daba, no es nuestro pastor realmente, que decían, si el pastor dice a una señorita, vamos a ir a ganar almas tú y yo solos al cerro, pues obviamente no, hay que tener prudencia y cordura, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a nuestros pastores. Ahora, hermanos, dice el versículo, dice ahí en versículo 7, el resultado de su conducta. Y luego, hermanos, podemos ver algunos requisitos del pastor. Vamos a analizarlos bien rápido. Primera de Timoteo 3, vamos ahí a Primera de Timoteo 3, para que veamos por qué tenemos que obedecer a nuestro pastor o al pastor. Y podemos ver ahí, hermanos, varias características de un pastor. Dice el versículo 3 del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito y en lazo del diablo. Mira, hermanos, si el pastor de cada iglesia, si nuestro pastor cumple estos requisitos como pastor, como obispo, ahora nosotros no utilizamos casi la palabra obispo, pero hermanos, si el pastor cumple estos requisitos, dice la Biblia que tenemos que ver su conducta, y si él está haciendo bien delante de Dios, nosotros tenemos que imitar su fe. Tenemos la obligación de obedecer, de seguir ese liderazgo. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo los requisitos que Dios le está encargando a él hacer. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros obedecer a nuestro pastor, no en el tema, hermanos, de que tienes que hacer esto. De hecho, hermanos, una vez nuestro pastor, no les voy a decir qué, porque si no ya sería yo chismoso, ¿verdad, hermanos? Pero una vez nuestro pastor me dijo, la otra vez un hermano se acercó para pedirme consejo.
Y voy a tratar de ser cuidadoso, hermano. Se acercó para pedirme consejo y le estaba diciendo esto, y el hermano me dijo, no, es que no es así. Y dice, ¿sabes qué hice? Le digo, ¿qué? Dice, ya no le dije nada, o sea, lo dejé que tomara él su decisión de acuerdo a lo que él creía que era lo que era correcto. Ahora, hermanos, muchas veces el pastor no lo va a hacer, no va a decir, es que me tienes que obedecer y lo tienes que hacer así. Hermanos, porque ellos saben, o yo creo que por lo menos nuestro pastor sabe, que él no es autoritario, no es como que lo tienes que hacer así y así lo tienes que hacer. Queda en nosotros, hermanos, ser prudentes y obedecer a nuestro pastor de acuerdo a lo que nosotros vemos y vemos cómo se conduce nuestro pastor. Si hay reglas, si hay principios dentro de la iglesia, tenemos que guiarnos y hacerlo de acuerdo a las reglas y principios y doctrinas que tenemos dentro de nuestra iglesia. Hermanos, ¿cómo podemos obedecer a nuestro pastor? Ahora les hago la pregunta a ustedes ¿qué hubieran hecho? ¿Cómo podemos obedecer a nuestro pastor? Si pueden levantar la mano, no se amontonen. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo podemos obedecer a nuestro pastor? ¿Cómo, hermanos? ¿No saben? ¿Mande? Ayudando, si nos pide algo, hermanos. ¿Otra cosa, hermanos? ¿Alguien más? Ayudando, ¿alguien más? ¿A la una? ¿A las dos? ¿Sí, hermano? Exactamente, y eso es el segundo punto ven a predicar aquí porque tú ya te lo sabes. Hermanos, ¿cómo podemos obedecer a nuestro pastor, hermanos? Dice ahí en Primera de Pedro 5:5, vaya ahí a Primera de Pedro 5:5. Creo que Santiago vio la predicación, vio el bosquejo. Primera de Pedro 5:5 dice, bueno, aquí está hablando, hermanos, igual algunos temas, hermanos, de cómo apacentar la grey del Señor. Dice ahí el versículo 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Esto es para los pastores, no por fuerza, o sea, no siendo un autoritario, no siendo un patán, no siendo, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se llaman estos que están en los gobiernos y nunca quieren salir del gobierno? ¿Cómo se llaman? ¿Mande? Dictadores, no como un dictador, hermanos. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Y luego, hermanos, dice, tal vez lo dice para los jóvenes, pero dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Esta palabra, hermanos, es similar a líderes que se encuentra ya en el libro de Hebreos, ancianos y a todos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, una forma que podemos obedecer a nuestro pastor o al pastor que tenga usted como pastor, vaya la redundancia, es, hermanos, sujetándonos a la autoridad y mandato de nuestro pastor. ¿Por qué, hermanos? Y es por eso, hermanos, que es bien importante acordarnos en las oraciones para que pidamos sabiduría a Dios, que Dios le dé sabiduría al pastor y nos sepa aconsejar, nos sepa nutrir en los mensajes, nos sepa hablar espiritualmente, que nos dé una palabra de ánimo. Pero está en nosotros, hermanos, que nosotros nos sujetemos a los ancianos, porque aquí todos son jóvenes, ¿verdad, hermanos? Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahora, hermanos, debe de haber una sujeción, hermanos, obviamente siendo prudentes, ¿verdad? No es obedecer por obedecer, sino todo tiene que ser de acuerdo a la palabra y voluntad de Dios. Hermanos, un buen pastor es aquel que con su propia vida es un ejemplo de obediencia hacia Dios, y con esto, hermanos, reforzará en los creyentes esta sumisión bajo Dios y su voluntad. Vamos todos hacia la misma dirección, ¿sí? Tener tales pastores, hermanos, es de gran ayuda y un gran beneficio para los cristianos, porque para ellos la sumisión hacia los líderes y la sumisión bajo la autoridad de Dios van en uno. Pero aún así, hermanos, no están exentos del deber de examinar todo. Cada uno de nosotros debemos de examinar examinarlo todo y retener lo bueno. Y, hermanos, porque aún el mejor pastor, hermanos, aunque tengamos al mejor pastor del mundo mundial aquí en la iglesia, hermanos, pueden equivocarse, hermanos. ¿Y esto por qué es? Porque son pecadores igual que nosotros, son humanos igual que nosotros, hermanos. Por eso les digo, hermanos, no estoy exaltando ni glorificando al pastor, sino simplemente estoy dando el mensaje de qué es lo que tenemos que hacer con nuestros pastores. Hermanos, la segunda cosa, hermanos, el segundo subpunto de obedecer a nuestros pastores, hermanos, es teniendo la misma visión y objetivo, metas
y dirección de parte de Dios, que es lo que le decía el hermano Santiago. Dice aquí, hermanos, en Hebreos 13:21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Hermanos, tenemos que tener la misma visión que nuestro pastor. ¿Cómo es esto, hermanos? No se puede llegar a un lugar si cada quien se va por donde quiere, o toma el lugar que quiere, o se va por donde bien le da la gana. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a llegar a ningún punto. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ahora, la intención, hermanos, es que oremos por nuestro pastor, que Dios le dé dirección, que Dios le dé sabiduría para llevar esta iglesia que Dios le encomendó. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tomar esa visión, tenemos que tomar esa dirección para que no haya problemas de cuál es el rumbo que debemos de tomar. Por ejemplo, este año Dios guió a nuestro pastor que fuera los temas de busca su perdón, busca su presencia, su poder y su propósito. Ahora, como iglesia tenemos que tener la misma visión que nuestro pastor, obviamente de acuerdo a la voluntad y a la guía que es la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, es para que todo fluya, se podría decir, o vaya de manera correcta. Sí, que todos jalemos hacia el mismo lado. Si el pastor dice, oiga, hermanos, vamos a tener una campaña de avivamiento, que nosotros como iglesia apoyemos a nuestro pastor. Tal vez no nos parece. Yo en lo personal, hermanos, cuando el pastor nos dijo que íbamos a tener campaña de avivamiento en el mes de julio, yo en lo personal no cuestionaba, ¿cómo se puede decir? Yo en lo personal, hermanos, no era cuestionar, porque pues al final tenía que obedecer al pastor, ¿verdad? Estaba un poco escéptico, por así decirlo, del tener esta campaña de avivamiento. Pero, hermanos, si yo me hubiera opuesto, hubiera dicho, no, es que esas cosas ni sirven, ni esto, y me hubiera puesto a hablar, luego le digo a Juan, oye Juan, pues mira, ¿cómo ves? Le echamos 2 contra 1 contra el pastor y le decimos que eso no sale porque no sale. No, hermanos, tenemos que, si Dios le dio esa visión al pastor, nosotros como iglesia tenemos que tomar esa visión y hacerla nuestra. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas Dios nos va a bendecir y si el pastor está mal, Dios, el que dice la Biblia ahí, que van a dar cuenta a ellos de lo que han hecho con la iglesia que Dios les ha encomendado. Hermanos, está en nosotros orar por nuestro pastor para que Dios le dé sabiduría, inteligencia, prudencia, que la dirección de Dios de qué debe de hacerse en esta iglesia. Y eso es para cada una de las iglesias que existen, que son cristianas, que son bautistas, que tienen un pastor. Dios le dé dirección a cada una de las iglesias. Pero es nuestro deber, hermanos, tomar esa visión, tomar esa mentalidad que tiene el pastor y pues decir, pues sabes qué, no me parece, pero pues vamos a darle, vamos a ver cómo sale todo esto. Hermanos, yo al final de cuentas le puedo decir que, por ejemplo, yo salí bien sorprendido de lo que Dios hizo en esta semana de avivamiento. De hecho, yo estaba más emocionado, creo que el pastor, después de que pasó la semana de avivamiento. No se crean, el pastor también estaba animado, ¿verdad? Pero, hermanos, yo quedé muy animado y de hecho se hicieron planes, hablamos de varios planes a futuro, etcétera, etcétera, hermanos. Pero hay que tomar, hermanos, esa visión que Dios le da al pastor y que nosotros en obediencia, a través de su testimonio, nosotros podamos seguir la autoridad, no en el sentido de autoritarismo, sino la autoridad que Dios le ha dado y le ha impuesto al pastor. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Sí, porque se me quedan viendo así como que si va la pedrada muy duro para usted, hermanos, muévase así para que no se me vaya a agüitar, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que obedecer a nuestros pastores sujetándonos con humildad, y tenemos que obedecer a nuestros pastores. Tenemos la misma visión que Dios les ha dado y les ha encomendado. La tercera cosa, hermanos, dice ahí el versículo 24, me pareció bien interesante, hermanos, el significado de este versículo. Dice ahí, pareciera bien sencillo, dice: saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Hermanos, dice aquí: saludad a vuestros pastores. Es cierto, hermanos, que literalmente o figurativamente la palabra en griego, que significa aspasomai, significa saludar. O sea, literalmente es la mano, hermanos. Pero tiene otro significado también, hermanos, que significa encerrar en los brazos. Significa
encerrar en los brazos con particular unión, ¿sí? No solamente saludar, sino es saludar es, no sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado de vez en cuando ver a mi familia, y cuando los dejo de ver, ¿qué hace uno? No nada más, ay, qué bueno que llegaste. No, ¿qué hace uno? Uno tiene años que no lo ve a un amigo y da un abrazo, ¿sí? Esa es la palabra que se está utilizando aquí. Saludar es como acoger. No sé si me están siguiendo, hermanos. Entonces, hermanos, saludar a nuestros pastores, hermanos. ¿Cómo podemos saludar a nuestros pastores? ¿Cómo podemos abrazar? ¿Cómo podemos acoger a nuestro pastor? Hermanos, dice aquí el versículo 17, porque ellos velan por vuestras almas. Hermanos, yo les aseguro que nuestro pastor, y hace tiempo yo alguna vez pude ver una lista donde él tenía los nombres de la iglesia, y él ora, hermanos, yo estoy seguro que él ora por cada uno de ustedes, que él ora por tal hermano, por tal hermano, toma tiempo para orar por la iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que fue encomendado para él. Ahora, tenemos nosotros que orar unos por otros, pero dice la Biblia aquí que ellos velan por nuestras almas. Hermanos, yo recuerdo que alguien me comentó, no, es que nosotros estamos bien agradecidos con el pastor Arturo, porque él, cuando nosotros tenemos problemas, iba hasta en la madrugada a visitarnos, a hablar con nosotros, a apaciguarlas, a la hermana que se estaba convirtiendo en león, ¿verdad? No, hermanos, no, hermanos, el pastor está ahí por eso les digo, no solamente hablar con el pastor cuando haya pruebas o dificultades, sino también cuando, pastor, vengas a echar unos tacos con nosotros. Pero vamos, el pastor vela por nuestras almas. ¿Por qué? Porque él está al pendiente. El hermano necesita ayuda, ahí va el pastor a hablar con el hermano. El hermano, el familiar está enfermo y ahí va el hermano. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros abrazar y cómo nosotros podemos acoger a nuestro pastor? ¿Cómo podemos nosotros ser de bendición a su vida? Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros podemos hacer es dándole gracias, hermanos, reconociendo su esfuerzo y su trabajo. Dice ahí en el versículo 17, dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, es bien triste. Y luego dice, vamos ahí a 1 Corintios antes de que les diga la idea. 1 Corintios 16:13. Mira, aquí está un hermano, no desconozco, hermano, si era yo creo, a mi parecer, a mi punto de vista, yo creo que este hermano, si el hermano Estefanas, si era un pastor de alguna iglesia que tal vez se quedó por ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo fue a uno de los pocos que bautizó. De hecho, por allá en Hechos dice, pero aquí dice, mire, el versículo 1 Corintios 16:17 dice, me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. Si necesitan nombres para sus hijos, ahí hay dos bien buenos. Pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Hermanos, un pastor reconforta el espíritu. Entonces, por eso, a mi parecer, hermanos, a mi pensamiento, yo creo que estos dos varones eran siervos de Dios. Y dice, y el vuestro, y luego dice, reconoced pues a tales personas. Hermanos, tenemos que reconocer la labor del pastor. Miren, hermanos, realmente es bien triste porque, como les digo, hermanos, he estado en varias iglesias porque no me quieren en ninguna y me sacan y luego me van. Hermanos, es bien triste, hermanos, ver en iglesias en donde no reconocen a su pastor, no ven el esfuerzo que el pastor tiene dentro de la iglesia. Tan es así, hermanos, que luego critican, el pastor no puede ganar tanto salario. Y menos, gracias a Dios por nuestro pastor, pero hermanos, se critica. No, pues es que el pastor ya se compró carro nuevo. No, hay que quitárselo porque eso no es bueno, hermanos. Denigramos a nuestros pastores. Hermanos, tenemos que reconocer la labor de nuestros pastores. Tenemos que reconocer lo que ellos hacen en nuestra iglesia, hermanos. Cuando venga nuestro pastor, hermanos, si él predica, hermanos, si Dios llamó a su corazón, tocó su corazón, acérquese con él. Si viene otro pastor, hermanos, de otra iglesia, acérquese con él y diga, hermano, pastor, su predicación fue de bendición, hermanos, porque yo creo que no están buscando el reconocimiento, pero yo creo que es reconfortante que ellos digan, todo el esfuerzo, toda la preparación que tuve en ese mensaje,
Dios dio fruto. Y yo creo que eso es agradable delante del pastor. Yo creo que es algo bueno para ellos. Nosotros, hermanos, usted puede reconocer a su pastor dándole gracias por el esfuerzo que él hace, dándole gracias por el esfuerzo que él tiene dentro de la iglesia. Hermanos, una iglesia no es fácil llevar, porque, hermanos, hay muchos sacrificios, hermanos. Se sacrifican, yo fui hijo de pastor, se sacrifican a los hijos. De hecho, hablando con el misionero que predicó hace como 15 días, me parece, ¿cómo se llama? Alfredo Lara, como el cantante, ¿verdad? Vino Alfredo Lara a visitarnos. Mire, hermanos, estábamos platicando y estábamos diciendo eso, hermanos. Muchas veces los hijos del pastor, y me estoy adelantando, hermanos, pero muchas veces criticamos a los hijos del pastor, y le digo, hermanos, porque a mí me criticaban, y era lo que más me enojaba a mí, hermanos, era lo que más o sea, me convertía en Hulk, ¿verdad? Hermanos, los que más se critican es a la esposa del pastor o a los hijos del pastor. Que si el hijo hizo algo, y eso que eres hijo del pastor. Que si el hijo se puso short, y esto que es hijo del pastor. Hermanos, ni ustedes pueden con sus propios hijos y critican a los hijos del pastor. Entonces, hermanos, esto, hermanos, es algo bien importante, hermanos. Hay que reconocer no solamente el pastor, hay que reconocer el esfuerzo también de los hijos, la familia del pastor, porque ellos toman de su tiempo, de su esfuerzo para servir en esta iglesia que Dios les ha encomendado. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Ahora, hermanos, si ve que el hijo del pastor anda por malos pasos, ore por él. No, en lugar de estar diciendo, es que el hijo del pastor es esto y aquello, ore por él, hermanos. No, le digo, no puede usted ni con sus propios hijos si anda hablando de los hijos del pastor. Usted no puede ni educar a sus chamacos si quiere andar educando a otros hijos, hermanos. Hermanos, pida a Dios que Dios le dé sabiduría al pastor para guiar a sus hijos y a su familia. Hermanos, como les digo, yo fui hijo de pastor. Yo creo que lo que más se sacrifica es el tiempo de la familia dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, ore. Si el pastor, hermanos, quiere salir de vacaciones de lunes a sábado, no diga, el pastor se fue en día de ganancia de almas. Hermanos, ha servido 51 semanas dentro de la iglesia, y por una semana que se va de vacaciones para descansar de usted y de su persona, hermanos, dé gracias a Dios porque pudo tomar unas vacaciones, hermanos. Ahora que se fue nuestro pastor, ore para que regrese recargado, reanimado, que regrese con todos los ¿verdad? Reanimado, recargado, reforzado, todo, hermanos, que Dios le dé dirección, hermanos. Hay que orar por que Dios dé gracia a la familia del pastor. Hermanos, también debemos de orar, hermanos, el inciso B de cómo podemos acoger a nuestro pastor, hermanos, orando por su familia, viendo por su familia. Miremos, es bien triste, y eso hemos tenido muchas pláticas con el pastor Eric, así que si lo menciono muchas veces, y también otros amigos que son pastores, ¿verdad? Pero, hermanos, es bien triste, hermanos, cuando el pastor muere, y esto pasa yo creo que en todas las iglesias, hermanos. Cuando el pastor muere, es bien triste, hermanos, que dejen a la familia del pastor. Tantos años que sirvieron, llega un nuevo pastor y se olvidan de la familia que sirvió durante tantos años. Allá está la pobre esposa del pastor que sirvió por 30 años, y no los apoyan, hermanos. Los hijos del pastor igual, pues gracias, un aplauso, qué bueno. No, hermanos, hay que acoger a los que sirvieron, los que trabajan dentro de la iglesia, hermanos. Tenemos que orar por la familia, tenemos que ver por la familia del pastor. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Hermanos, es cierto, en lo personal de nuestra iglesia, Dios ha bendecido a la familia de nuestro pastor. Pero, hermanos, que esté en nosotros ver qué le hace falta a nuestro pastor. Pastor, ¿qué necesita? Ahora, hermanos, yo alguna vez estaba hablando con algunos jóvenes. No es ser lambiscón, hermano, no es andar detrás de él por lambiscones, por quedar bien. No, hermanos, que sea algo sincero, que nosotros digamos, pastor, ¿qué necesita? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita que le ayudemos en algo? ¿Necesita que hagamos algo por usted? ¿Necesita que llevemos a lavar su carro? ¿Necesita que llevemos su ropa, sus trajes a lavar? No sé, hermanos, usted no sabe cuánta ayuda y bendición puede ser a la familia del pastor. Hermanos, ahora, hermanos, una cosa bien interesante es que dentro del ¿cómo se podría llamar? ¿Cómo se podría decir? Del orden dentro de la iglesia, del orden dentro de la familia, hermanos. Sabemos que Dios está primero. Dios está primero,
luego está, hermanos, nuestra esposa, bueno, la familia, la esposa, luego los hijos, hermanos, luego la iglesia, luego el trabajo y luego los amigos. Ese es el orden que debemos de llevar para tener una vida consagrada delante de Dios. Primero Dios delante de todo, por todo, arriba de todo. Luego la familia. Hermanos, muchas veces criticamos a la esposa del pastor o criticamos a los hijos del pastor porque tal vez decimos, es que el pastor no me hizo caso, le hizo más caso a su esposa. Hermanos, para el pastor es más importante su familia que usted. Ahora, no lo digo en el mal sentido. El pastor primero tiene que ver por Dios, que siga a Dios, luego tiene que ver por su familia, por su esposa, por sus hijos, y luego, hermanos, por la iglesia. ¿Usted forma parte de la iglesia? Entonces usted no está arriba de su familia, hermanos. No espere que ahora el pastor puede, yo creo que es prudente, pida a Dios que le dé dirección, pero hermanos, usted no está por encima ni de su esposa ni de sus hijos. No espere que el pastor le haga caso a usted antes que a su esposa y a sus hijos. Pida a Dios que Dios le dé dirección a su esposa, pida a Dios que Dios le dé dirección a sus hijos, pida a Dios que le dé dirección a nuestro pastor. Pero hermanos, también usted sea prudente y no se haga el sentido. Es que el pastor no me hizo caso, le prefirió hacer caso a su hijo Jafet, o le prefirió hacer caso a Keike, un ejemplo, hermanos. Hermanos, usted no sabe, hermanos, cuántas veces el pastor ha tenido que sacrificar, y eso lo digo, hermanos, porque nuevamente yo les digo, fui hijo de pastor, he platicado con pastores. Muchas veces, hermanos, los hermanos tienen que sacrificar a sus propios hijos para ciertas cosas. Entonces, hermanos, ore por su pastor, hermanos, acuérdense de su pastor, obedezca a su pastor, hermanos, acoja a su pastor. Mire, hermanos, y una última cosa, hermanos, tenga cuidado, hermanos, de hablar del pastor y de su familia. ¿Qué pasó allá, hermanos, cuando Eliseo iba subiendo y le empezaron a decir los jóvenes? ¿Qué le decían? Calvo, sube, calvo, calvo, sube, calvo. ¿Y qué pasó, hermanos? Salieron unos osos, hermanos. ¿Y qué pasó? Ahora, hermanos, por eso regreso al principio, hermanos. Tenemos un pastor de pastores, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a llevar a verdes pastos. Pero, hermanos, Dios ha puesto una autoridad especial dentro del pastor. Entonces tenga cuidado de saltarse esa autoridad. Tenga cuidado de hablar en contra de su pastor. No porque estemos santificando, glorificando, no porque estemos diosificando o poniéndolo como deidad a nuestro pastor, no, hermanos, sino simplemente porque Dios lo puso a cargo de esta iglesia. Dios pone a cada pastor y escoge a cada pastor en cada iglesia que se crea, que se funda, que tiene un pastor, hermanos. Pero tenga cuidado usted, hermanos, de hablar y rebelarse en contra de la autoridad del pastor. No en el mal sentido, hermanos, pero si Dios, hermanos, castigó a estos jóvenes, luego Dios también, hermanos, lo vemos en David, hermanos. David ya había sido ungido como rey de Israel allá en Samuel. Y, hermanos, David sabía que Saúl todavía era el que estaba a cargo del pueblo de Israel. David sabía y reconocía que todavía no era su tiempo de él estar a cargo del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Cuando lo tuvo dos ocasiones para matarlo, ¿qué le dijo? Líbrame. Vamos a ir, hermanos, ahí a Samuel. Vaya ahí para Primera de Samuel, déjeme lo encuentro, 24:6 dice ahí: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido, porque es él ungido de Jehová. El versículo 10 dice: he aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase. Pero te perdoné porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Hermanos, tenemos un pastor, y cada iglesia tiene su pastor, hermanos, porque Dios lo ha puesto, hermanos, en contra del pastor. Tenga cuidado de pasar su autoridad, no en el sentido, hermanos, de que el pastor tiene la última palabra, sino de buscar la dirección y guía de parte de Dios a través de la voluntad de Dios, y usando al pastor. Por eso les digo, bien importante, hermanos, que nos acordemos de nuestros pastores, orando por ellos, ayunando por ellos, velando por ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos pidiendo y estamos confiando que Dios va a traer sabiduría especial en Él, para que nos dé una dirección a nosotros a dónde tenemos que ir, las decisiones que habemos de tomar. ¿Sí me están siguiendo, hermanos?
¿Sí, hermanos? Si no, de aquí nos vamos a las 12, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasa ya con la rebelión de Coré, hermanos? Cuestionaban la dirección y liderazgo de Moisés. Decían, ¿tú quién eres? Aquí no habemos más personas también que somos escogidos de Dios, santos de Dios. Y hermanos, ¿qué pasó? Dios abrió la tierra. ¿Por qué? Porque Dios había puesto a Moisés. ¿Moisés tenía fallas? Sí. ¿Moisés era pecador? Sí. Dios trató con él. Y vamos a regresar a este versículo, vamos a Hebreos, dice Hebreos 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Hermanos, Dios pone al pastor. Yo no voy a dar cuentas de esta iglesia, hermanos, aunque yo haya estado en este tiempo tal vez a cargo de ciertas cosas. Yo no voy a dar cuenta de ustedes. El que va a dar cuentas delante de Dios va a ser el pastor Arturo Muñoz. Va a decir, Dios le va a decir, a ver, ¿qué hiciste del año 2000? ¿Qué? 2000, ¿cuándo? Tenemos 20 años de iglesia. 2000, ¿qué será? 2002, ¿no? 2002 al 2022, por así decirlo. ¿Qué hiciste? Si viene otro pastor, hermanos, a esta iglesia, si Dios pone a otro pastor en esta iglesia, hermanos, es el mismo procedimiento. No piense que es que como usted es su hermano del pastor, por eso está predicando. No, hermanos, yo he visto, hermanos, un montón de casos. Otra vez, hermanos, pareciera que no he conocido, hermanos, pero he visto muchos casos, hermanos, donde hermanos se levantan a hablar contra el pastor. Terminan mal, hermanos, sus hijos. Hace algunos sábados les comentaba a los ganadores de almas. Uno de ellos, un hermano, se levantó a hablar mal contra el pastor de ahí donde estábamos en Iguala, o sea, mi papá. Hermanos, ya no van a la iglesia. Un hijo se terminó suicidando, su hija se terminó casando con un inconverso. Yo creo que hasta le pegan, no sé si siga junta. Hermanos, yo lo he visto, hermanos, y lo he visto una y otra vez, en donde a los que se rebelan ante el liderazgo del pastor, otra vez, hermanos, no por santificar, no por engrandar, no por poner de más al pastor, sino simplemente porque Dios lo puso a cargo de una iglesia. Dios lo puso en esa iglesia. Si nosotros, hermanos, nos rebelamos en contra del liderazgo de nuestro pastor, hermanos, siempre he visto, hermanos, y les puedo contar más historias, hermanos. No solamente es en donde las familias terminan mal, terminan yéndose de la iglesia, terminan destruyendo su familia. Hermanos, no porque el pastor sea un santo, no porque el pastor no sea pecador y lo estemos tratando de engrandecer, no, hermanos, sino porque simplemente Dios le dejó un encargo. Dios lo puso en esta iglesia y Él va a dar cuentas de esta iglesia. Él va a dar cuentas de esta iglesia si estuvo bien o estuvo mal, por así decirlo, hermanos, que se haya ido un año y medio. Dios le va a preguntar al pastor Arturo Muñoz, le va a preguntar, ¿qué hiciste con la iglesia que yo te di? ¿Qué hiciste con las ovejas que te dejé a cargo? ¿Qué hiciste con lo que yo tenía para ti? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que acordar a nuestros pastores orando, velando, ayunando, también invitándolos pues a alguna que otra comidita, ¿verdad? Tenemos, hermanos, que obedecer a nuestros pastores sujetándonos, tomando la visión que el pastor y que Dios le ha dado al pastor. Y tenemos, hermanos, que saludar a nuestros pastores, acoger a nuestros pastores, tomarlos y pues apreciarlos, hermanos. Esa es la palabra, apreciar el trabajo de nuestro pastor, el trabajo de nuestros pastores. Y, por ejemplo, hablando del hermano Santiago, de la hermana Ale, que tienen diferente pastor, es sujetarse a su pastor. Es simplemente eso, hermanos. Y vamos a terminar el versículo con el versículo 1, hermanos. Dice ahí el versículo 1 de estos deberes cristianos, dice Hebreos 13:1, dice: permanezca el amor fraternal, hermanos. Dentro de nuestra iglesia, hermanos, debe de permanecer el amor fraternal, debe de permanecer ese amor, ¿cómo se podría decir? Eso que yo les comentaba, cuando yo veo a mi familia, que tiene tiempo que no los veo, uno va y los abraza, ¿verdad? Y le da un abrazo ahí, por ejemplo, pensando en mi hermana Agla, mi hermana Eunice, mi cuñado Iván, mis sobrinos, uno los extraña, y eso es a lo que se refiere ese abrazo fraternal, es tomarlos. Y no solamente es, yo lo estoy dando el ejemplo, hermanos, pero es aquí nosotros, hermanos, permanecer el amor fraternal, donde el hermano tal vez dijo algo de mí, pero ¿sabes qué? Te amo con todo mi corazón, te amo en el Señor,
y te perdono lo que me hiciste, y es acogernos, tener ese amor fraternal, ese amor sincero, y tal vez llegar al amor ágape, ¿verdad? El amor que Dios quiere que tengamos sin querer nada a cambio, hermanos. Entonces, hermanos, hay que acordarnos de nuestros pastores, hermanos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios bendiga su palabra, y vamos a orar. Padre celestial, Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, siempre es clara, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Siempre eres un Dios misericordioso.